Gracias. Muy buenas tardes, la verdad una enorme alegría. Quiero agradecer especialmente al doctor Aguilar Astorga por esta invitación. Y aparte me encanta estar en la celebración de los 150 horas de clase, entonces creo que este es un buen momento. Y además, una pena que la virtualidad nos acerca, pero también nos aleja, y siempre las visitas al querido México han sido siempre muy, muy estimulantes. Y un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y tengo una presentación, las presentaciones ayudan quizás en esta virtualidad a mantener la atención, pero también me distancian y yo los veo menos, y entonces si hay alguna de quienes estamos en esta sala que quisiera compartir alguna pregunta y demás, por favor abra micrófono, yo no tengo ningún inconveniente en tenerlo. ¿Qué es lo que yo quería compartir y por qué poníamos este título provocador de la universalidad en disputa? Y tengo mucho interés en compartirles con ustedes que están precisamente haciendo este diplomado, porque me interesaba pensar y cómo yo pensé esta presentación. Ojalá estén de acuerdo con mi idea. Sin duda que ustedes han trabajado muchísima bibliografía, y ojalá mucha bibliografía latinoamericana. Por eso celebro lo que charlábamos en la previa con Carlos, de una mirada latinoamericana, de la construcción, de toda esta construcción autóctona que este continente es, particularmente en el campo de los derechos humanos, pero no solamente desde la teoría, sino también desde los movimientos sociales, y desde esos movimientos sociales y esas respuestas ciudadanas, cómo ha ido transformando la cultura de derechos humanos. Y entonces ahí me parecía interesante, a pesar de que ustedes ya vienen con un bagaje, nos estamos encontrando al final de 150 horas de clases, pero quería recuperar algunos de los conceptos en los cuales nos manejábamos en el escenario prepandémico, para pensar el escenario postpandémico. Y yo no estoy hablando de normalidad, nueva normalidad ni vieja normalidad. Y eso es lo que yo quiero poner en tensión. Por eso este título de la universalidad en disputa. Pensar cuáles son los bienes públicos que en el marco de la pandemia están siendo afectados, no solamente en función de esta crisis sanitaria, sino de todos los efectos que esta crisis sanitaria está teniendo. Entonces, mi idea es compartir una suerte de escenario prepandémico en el campo de derechos humanos. ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de enfoque de derechos humanos? Y eso también me parece importante recuperar esa historia, que acordemos entre nosotros un lenguaje común para luego pensar, ojalá, mejores escenarios para la pospandemia. Sin duda todos queremos que se termine esta situación extraordinaria de crisis. Bueno, ¿cuánto estamos trabajando para esa crisis? Y esa es quizás mi pregunta. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, necesariamente nos tenemos que situar en este siglo XXI. Y ahí también me parece importante recuperar cómo el inicio de este siglo XXI, a nivel del sistema de protección universal de derechos humanos, y de la mano de la propuesta de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, logró consensos muy importantes a nivel de este gran campo de los derechos humanos. Y esos consensos tenían que ver precisamente con empezar este nuevo milenio con objetivos muy concretos, que en primer lugar, y esa fue la agenda, la primera agenda, que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, el primer objetivo era erradicar la pobreza. Y voy subrayando esto que a ustedes les parecerá reiterativo, porque me parece bien construir esta línea de tiempo, cómo hemos ido avanzando con los consensos y en qué consenso estaríamos hoy. Y ahí había también, en el caso de América Latina, esta agenda de la mano de la Declaración del Milenio, tiene una importancia sumamente fuerte en términos de que esa fuerza la da porque implicaba también una ruptura de lo que habían sido las políticas neoliberales ensayadas en la región entre procesos dictatoriales, pero también durante la transición democrática de la mayoría de los países de América Latina. Y esto había abarcado las 2 décadas perdidas, como lo llamó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la década de 1980 y la década de 1990. Y hay un primer gran cambio de agenda, y esos son los extraordinarios procesos de cambio, de impacto, lo que técnicamente llamamos el efecto performativo que tiene el sistema de derechos humanos, así como la Convención de Derechos del Niño, es tan impactante,
porque precisamente de haber sido a lo largo de la historia, les niñes, sujetos y objetos de tutela por parte centralmente del padre, del pater familia. De hecho, en la mayoría de nuestros países las regulaciones civiles solamente le daban la potestad de decisión sobre esos hijos al padre varón y no a la madre, que era quien los concebía, los paría y además los cuidaba. En ese escenario, la convención irrumpe con un efecto transformador y de cambio de paradigma extraordinario. Los niños, niñas y adolescentes, inclusive ahí la convención trae su propio lenguaje para el cual definamos esta identificación de sujetos, cambia la condición de ser objetos de tutela a ser sujetos titulares de derechos. Extraordinario ese cambio. Los niños tienen derechos a ser escuchados, a cumplirse su deseo, y eso empiezan procesos todavía en curso en la mayoría de los países, que trajo de la mano de este cambio de agenda extraordinario que hace el sistema de derechos humanos. Lo mismo sucede en el campo de nuestro interés, que tiene que ver también con que luego de tener dos décadas, la década de 1980, la década de 1990, donde toda la estrategia de políticas sociales de los estados latinoamericanos se situó con romper el esquema de la universalidad para pasar sobre políticas focalizadas en base a las recomendaciones de los organismos internacionales de asistencia crediticia, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. El nuevo milenio, con esta declaración y con esta agenda, vuelve a situar a las personas como titulares de derechos. Y esto lo subrayo porque es parte de lo que a mí me interesa discutir con ustedes. Por eso hablaba, mi título era provocador respecto a la universalidad. Entonces, este siglo empieza al menos con una voluntad de restituir el verdadero valor de los derechos humanos. Pero el otro gran consenso es el consenso de enfoque de derechos humanos. Esa matriz que a ustedes les ocupa, la energía, la cantidad de horas que han llevado las lecturas, es importante recuperar de dónde sale ese concepto. Y ese concepto de enfoque, que es maravilloso también en su efecto, porque atraviesa y que lo que busca es atravesar toda la institucionalidad pública. A los estados se les recuerda que haber ratificado y haber pactos y tratados internacionales no es solamente una expresión de deseo política, se les recuerda la obligatoriedad que tienen de su implementación. Y para su implementación se requiere una mirada transversal de enfoque, de foco, que contrario a esas políticas focalizadas de los años 90, precisamente ese foco sea la universalidad. Pero es un foco, una mirada, un prisma, que tienen que atravesar toda la institucionalidad. Pero ese concepto no es originario del sistema de derechos humanos cuando lo pone operativo. En realidad viene del aporte de la teoría feminista contemporánea, a pesar de que no se le hace ese reconocimiento. Precisamente la gran transformación que el feminismo contemporáneo hace con el concepto de género es precisamente mostrar una estructura de poder asimétrica. Cuando esa estructura de poder asimétrica queda visible, no solamente a partir de la denuncia del feminismo, sino de su desarrollo metodológico, viene de la mano el concepto de transversalidad. La perspectiva o el enfoque de género no es para que esté en alguna política pública, no es que se diseñe un programa social y se ponga enfoque de género y derechos y medio ambiente como si eso fuesen las reglas para que se aprueben los proyectos, sino que requiere toda una estructura y un andamiaje de incorporación. Entonces, esa experiencia que ya tenía el feminismo en implementar políticas públicas a partir de un enfoque de género es lo que se recupera dentro del sistema de protección universal para desarrollar esta opción teórico-metodológica que es el enfoque de derechos humanos. Pero entonces, así como el enfoque de género nos hablaba de que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, de los cuales va a establecer una jerarquía basada en estas diferencias que distinguen los sexos. Por eso el género nunca refiere, y en castellano muchas veces tenemos problemas con esa traducción, gender en inglés es mucho más preciso, en cambio en castellano puede ser un género literario, por ejemplo un género policial, una tela, o el enfoque de género que va a referir a esta asimetría de poder y esas relaciones primarias significantes de poder.
México nos ha aportado maravillosas feministas, maravillosas interpretaciones del enfoque de género. Una de ellas son, y a quien yo respeto y sigo profundamente su desarrollo, que es la antropóloga Marta Lamas, donde ella va desarrollando precisamente todas esas prescripciones y pone muchos ejemplos y nos ayudó precisamente a entender esa estructura de asimetría de poder. Pero ustedes dirán, ¿por qué está hablando de género si a mí me interesan los derechos humanos? Porque no se puede interpretar los derechos humanos si no vemos esta estructura asimétrica de poder, donde precisamente las voces de las mujeres fueron una demanda permanente para efectivamente ser incorporada dentro del concepto de derechos humanos, desde las bases constitutivas de los derechos humanos. La pelea de las pioneras en el desarrollo de la conferencia de la Declaración de los Derechos Humanos, encabezada por Eleanor Roosevelt en adelante, era precisamente sacar el concepto de hombre como equiparado a humanidad para que precisamente esté el reconocimiento respecto a las mujeres. Pero no es solamente una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de que esa estructura de poder asimétrica que va a establecer estas relaciones, efectivamente sea transformada, porque lo que genera es una ruptura con ese principio de universalidad, pero además esas diferencias, esas jerarquías entre los distintos sexos, que no es solamente varones, mujeres, sino otras identidades sexuales, va a avanzar respecto sobre situar esas desigualdades. Entonces, hay muchísima literatura, insisto, y recomiendo muchísimo todo el desarrollo de las feministas mexicanas, pero además lo que tenemos que ver que cuando hablamos de género, hablamos de 4 elementos constitutivos. Primero, que tiene que ver con los símbolos que van a evocar estas representaciones múltiples. Los segundos son los conceptos normativos que van a manifestar las interpretaciones de los significados de esos símbolos. Las doctrinas religiosas están en boga en nuestra región. Uno de los temas, estamos en este encuentro hablando de pandemia, y entonces cuando vemos todas las alocuciones en contra de las estrategias epidemiológicas basadas en ciertos preceptos naturales, están refundando una estructura y una jerarquía de poder. Están negando los conceptos científicos vinculados a ciertas estructuras ideológicas, religiosas u otras líneas. Pero hay 2 elementos más muy importantes en este concepto de género, que se aplican directamente al enfoque de derechos humanos. Yo no estoy trayendo estos temas porque sea feminista, sino porque nos llevan a esta explicación de cómo llegamos al enfoque de derechos humanos. Y los otros 2 elementos constitutivos del enfoque de género, del concepto de género como categoría para analizar esa desigual estructura de poder, tiene que ver con las instituciones y las organizaciones sociales de las relaciones de género. Y ahí la familia es una de las instituciones claramente, lejos de ser un ámbito idealizado, amoroso y de cooperación, es un ámbito que reproduce estas relaciones de género asimétricas. Y finalmente la identidad. Y ese es el gran campo que también en este siglo XXI sale a la luz centralmente. No porque otras orientaciones sexuales, y ahí hablamos de las diferencias anatomofisiológicas entre varón y mujer, el macho y la hembra de la especie humana, que lo cual nos diferencia, esta corporalidad que cada persona tenemos nos va a diferenciar de nuestras orientaciones sexuales. Nuestras orientaciones sexuales son con quién nos queremos vincular, con quién nos enamoramos, con quién tenemos deseo sexual. Bueno, las relaciones entre sexos han existido siempre en la historia de la humanidad. La diferencia es que en este siglo XXI retoman la voz política y se constituyen ya desde mediados del siglo pasado en adelante, pero como actores políticos claves, reclamando por su identificación, vinculados a nuevas identidades de género, en las cuales el cuerpo ya no es ese cuerpo de nacimiento, no es un cuerpo de destino, sino que las personas tienen las posibilidades, no solamente en corporalidades distintas a las asignadas en el momento del nacimiento, sino también sobre ese gran factor de la identidad. Y esto sin duda tiene que ver con una agenda de derechos humanos. Por eso lo estoy trayendo aquí. Las identidades, las disidencias sexuales, las personas LGTBIQ+, que incorporan una cuestión que en América Latina todavía es una deuda. Si América Latina tiene una deuda todavía en nuestras democracias con las mujeres, en donde
el concepto de igualdad efectivamente no es un concepto que implique igualdad material, todavía mayor contra las disidencias e identidades sexuales diversas. Volvemos a mi inicio. ¿Por qué se promueve el enfoque de derechos humanos y por qué el enfoque de derechos humanos toma esta perspectiva de género inicialmente? Porque ya había una experiencia muy importante dada, consensuada en el marco de las conferencias mundiales de la mujer, la conferencia de Beijing del año 1995 fue central en precisamente trabajar sobre la integración transversal de género. ¿Qué implica este mandato? Es cómo todas las acciones públicas de la transversalización de la perspectiva de género era precisamente cómo esta asimetría, porque varones y mujeres y otras identidades sexuales no tenemos el mismo tratamiento. Si no, no habría discriminación laboral, no habría discriminación salarial. Esa asimetría de poder, la única forma de romper con esa estructura de poder, es el famoso patriarcado que las marchas y las feministas denuncian permanentemente, implica una revisión de toda la estructura estatal. La estructura estatal parte de un supuesto que es falso, la supuesta neutralidad. Bueno, esa supuesta neutralidad nos va a llevar a que pensemos que aplicar políticas públicas no tiene ningún tipo de fundamento atrás. Y esa es una falsedad. No hay neutralidad, hay una voluntad y esa neutralidad, esa supuesta neutralidad del Estado es la que el feminismo pone en tensión. Y uno de los primeros conceptos que pone en tensión el feminismo es precisamente el concepto de ciudadanía. Ciudadanía equipara igualdad. Ahora esto no corresponde con un componente de igualdad, porque precisamente las mujeres hemos avanzado gracias a nuestras luchas en tener igualdad formal, pero no tenemos igualdad material. Entonces, la gran apuesta del feminismo contemporáneo, y esto tiene un importante desarrollo en los países, sobre todo en los países europeos, a partir de la instalación de áreas específicas de género, los ministerios de las mujeres, las áreas para los mecanismos para el adelanto de la mujer, es precisamente implementar esta política de transversalidad. Que no se queden las acciones solamente en los ministerios de las mujeres, sino que esas acciones abarquen toda la estructura estatal. Eso es enfoque. Y ese es el enfoque que se toma en derechos humanos. Extraordinario, porque el enfoque de derechos humanos llega más fortalecido dada esa experiencia que tenía el enfoque de género. Y entonces lo comprende, es decir, lo incorpora, aunque muchas veces no se lo dice como tal o no se recuerda. Parece que las demandas de las mujeres o de las identidades sexuales las tenemos que poner en otro lado. Y así en otro lado ponemos las demandas de los migrantes y vamos poniendo y nos olvidamos de transversalizar muy rápido. Entonces, este enfoque de género lo traje aquí porque precisamente nos da cuenta de ese proceso estratégico que se llevó adelante, de que las políticas de género tuvieron siempre una visión transformadora, porque tienen una dimensión política, que buscan incorporar el enfoque de género en todas las decisiones, pero a su vez también crear capacidades al interior de los estados, integrar experiencias, necesidades, los liderazgos, la coordinación, las distintas áreas. México, al igual que Argentina y Brasil, son países federales donde hay que integrar distintas áreas y eso requiere capacidades. Y esas capacidades para implementar políticas públicas requieren coordinación y requieren este móvil en el cual se vea y se puede llevar adelante un proceso estratégico y también participativo que ha sido la gran demanda del campo de los derechos humanos. Entonces allí llegamos al enfoque de derechos humanos con esta idea de enfoque transversal. Y el feminismo advirtió siempre, y las mujeres dentro de las estructuras del Estado, no podemos sumar políticas. No basta con tener programas con cuotas de mujeres solamente. Esas son medidas de acción afirmativas muy importantes. Pero lo que requerimos es una mirada integral, transversal, que es lo único que va a posibilitar los cambios. El ejemplo que les ponía de la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño tiene un impacto transformador y transversal enorme, y eso es precisamente lo que se busca con el enfoque de derechos humanos. Entonces, me situé desde el enfoque de género para que no pensemos de que hay un histórico divorcio entre las feministas y el sistema de derechos humanos o entre los enfoques.
porque en realidad ambos enfoques y particularmente el enfoque de derechos humanos, se ha nutrido de esta experiencia de la incorporación transversal del enfoque de género, y ha permitido también, gracias a toda la academia y a todo el desarrollo, precisamente la consideración como un enfoque analítico que además busca y persigue un objetivo político. El feminismo no busca solamente que estemos mejores las mujeres, muy por el contrario, busca transformar la sociedad y que todas las mujeres, varones, identidades sexuales diversas, es decir, todas las personas en el ciclo de vida que se encuentren tengan mejores oportunidades y rompamos con esa estructura de desigualdad. Es lo mismo que dice el enfoque de derechos humanos, o que busca también el enfoque de derechos humanos en su objetivo político transformador. Entonces llegamos a este siglo, y vuelvo a los consensos del inicio, donde desembarca el enfoque de derechos humanos, donde teníamos los pactos y tratados internacionales que la mayoría de los países de la región habían suscrito y ratificado en América Latina. Teníamos esta primera agenda de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que era precisamente consistía en erradicar la pobreza extrema, particularmente pensando en África como un continente donde la pobreza son las más angustiantes respecto a la tierra, y luego pasamos a una segunda agenda, que es la agenda hoy en curso, que es la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde fíjense, hay un cambio importante, no solamente numérico, de 8 objetivos de la Agenda 2015 pasamos a 17, pero tenemos 2 objetivos estratégicos muy importantes. Uno de los objetivos tiene que ver la igualdad de género, que es el ODS 5, pero el otro objetivo estratégico que tiene es el 10, que es la reducción de las desigualdades. Y sobre ese punto me voy a referir muchísimo, porque eso ha imprimido también, o ha impreso, no, ahí lo dije mal, conjugué mal, el curso de la pandemia. Ese objetivo 10 respecto a las desigualdades es un punto central del cual voy a ir y volver muchas veces. Pero además esta agenda incorpora en el ODS 16, ODS que queda al final y un poco desdibujado, precisamente los conceptos vinculados a acceso a la justicia, ese estándar central en el ejercicio de derechos. Quienes estamos en el campo de derechos humanos tenemos clarísima esa importancia, no solamente en el campo de la exigibilidad, sino también de la justiciabilidad, en todas las instancias que se pueda dar. Y esta agenda lo va incorporando. Y esta agenda entonces va a avanzar desde un enfoque de derechos humanos, va a avanzar con ese compromiso de hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, va a comprometerse a no dejar a nadie atrás, a nadie dejar por fuera, avanzar sobre los principales principios de derechos humanos. Si podemos ver cada uno de estos ODS, y esto lo voy a pasar muy rápido, pero está vinculado con, o se cruza cada uno de estos objetivos con compromisos que los estados ya habían ratificado en los pactos y tratados internacionales. Aquí tenemos la CEDAW, la Convención contra la Eliminación, la CEDAW, la Convención contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, pero también tenemos a nivel regional la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, esa convención que es la más ratificada del sistema interamericano. Y esa convención precisamente es la que va y busca garantizar, y los estados deberían garantizar, una vida libre de violencias para las mujeres. Pero también tenemos el protocolo de San Salvador, ese protocolo que integra el protocolo adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es nuestro instrumento de derechos económicos, sociales y culturales, que hace muy poco tiempo empezó a ponerse en funcionamiento su mecanismo de monitoreo. Y cuando ponemos en funcionamiento los mecanismos de monitoreo, avanzamos precisamente en que estas agendas se acompañen también a esa rendición de cuentas necesaria que los estados tienen que hacer en esa línea. Y esto nos lleva a la agenda prepandemia. ¿Cuáles eran los temas? Y por eso les advertí al principio que voy a trabajar como en estos 2 registros, en lo que teníamos en la agenda prepandemia y lo que tenemos hoy en una agenda todavía durante la pandemia. Uno de los puntos centrales en esta agenda de derechos humanos, no estoy haciendo un
relevamiento exhaustivo, sino simplemente plantear algunos de los temas centrales de agenda, con los cuales llegamos a la pandemia. Tiene que ver con la globalización y estos procesos, y particularmente con las demandas de nuevos colectivos emergentes. Ahí la cuestión de la migración y de los refugiados, de las tensiones permanentes en torno a las fronteras, Estados Unidos con México, Venezuela, distintos procesos de movilidad humana a lo largo de la región que han tenido claramente y han integrado uno de los puntos centrales de la agenda, precisamente por las condiciones, por los procesos de expulsión, de limitación, de violación de los derechos esenciales de las personas. Teníamos en paralelo, y algo que también México tiene enorme preocupación respecto a esto, a este surgimiento de los actores transnacionales, como las redes de trata, pero centralmente el narcotráfico, o ambos como factores asociados, que además generan una fuente de divisas inconmensurable, o en realidad ya hemos avanzado en tener muchos datos respecto a esto, es decir, tenemos evidencia empírica de lo que esto implica y del efecto que tiene. Pero también tenemos fenómenos como los fundamentalismos religiosos que tienen impacto en las estructuras y disputan las estructuras políticas y gubernamentales de los estados. El caso de Brasil sin duda es el más claro al respecto. Todo el debate sobre las empresas transnacionales y derechos humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado sobre la implementación dentro de las empresas de derechos humanos y de la prédica de derechos humanos. Hay documentos muy interesantes en esa línea, pero a su vez nuestra región está en un proceso de transición demográfica acelerada. Esto quiere decir que tenemos una población con rápido proceso de envejecimiento, donde no hemos adecuado nuestras estructuras para generar procesos de prevenir con políticas públicas este envejecimiento, lograr envejecimiento activo, pero además también tenemos tensiones respecto a otros momentos de la vida. Luego también el problema de las violencias en plural es un gran tema de agenda de derechos humanos que no logramos a pesar de las políticas públicas. Y eso particularmente en el campo de la violencia de género, lo que tenemos constatado es que precisamente a pesar de las políticas públicas que se han avanzado sobre el accionar respecto a la violencia de género, esta no disminuye precisamente por las desigualdades estructurales preexistentes. Y sobre eso voy a volver en algún momento. Seguimos con una profundidad de la pobreza, y esto vamos a ver que el escenario COVID todavía agudiza esta situación, pero también tenemos que tener en cuenta que la pobreza en América Latina tiene sobrerepresentación de mujeres y de niñas, y esta pobreza con esta sobrerepresentación está generando otros efectos asociados respecto no solamente a su erradicación, sino a los impactos futuros que tiene. Tenemos discriminaciones de género, y ahí uno de los grandes temas de agenda es la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados, desempleo e informalidad laboral, cambio climático como el gran tema transversal, que junto con los cuidados surge durante la pandemia y las largas cuarentenas, y ahí empezamos a evidenciar, en primer lugar, respecto a los cuidados, es decir, todo el trabajo que se realiza al interior de los hogares, que está concentrado en las mujeres. ¿Por qué? Porque se lo delegan las mujeres. No es que las mujeres seamos más aptas. La capacidad de tener hijos no nos habilita para el cuidado. No nos habilitó nunca. En realidad esa fue la asignación de género y la asignación de los varones respecto a que el mundo privado iba a ser el mundo de las mujeres y el mundo público el mundo de los varones. Y a pesar de una situación como la pandemia, esto no se ha modificado sustantivamente. Al contrario, se han agudizado muchos casos, y de la mano de la falta de distribución de las tareas de cuidado se ha incrementado la violencia doméstica. Y en ese escenario de esta agenda, como les dije, que no es una agenda y no es un relato exhaustivo, aparece, irrumpe, pero no aparece de la nada el COVID-19. Y esto también es un punto que tenemos que tener en cuenta. No es que aparece de la nada, aparece vinculado a una crisis medioambiental, a una desigualdad estructural, a una crisis alimentaria, y esto también es un tema central, cómo empieza en esos mercados húmedos sin controles, se empieza a propagar el virus, y cómo sigue por el resto de los países. Pero en esa agenda, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, siguiendo la denominación
discriminación que la Comisión Interamericana con su relatoría DESCA promueve fuertemente, esta incorporación de los ambientales dentro de la definición histórica, es donde permanentemente tienen una centralidad, y si vamos a hablar de pandemia, todavía mayor. Sin embargo, siempre hay tensiones con estos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Ustedes lo deben haber debatido mucho en las clases. ¿Por qué lo deben haber debatido? Bueno, precisamente porque se discute, hasta no hace mucho, se discutía respecto a que eran derechos de segunda generación, que revisaban y que tenían solamente contenidos políticos, que no era fácil de implementarlos, que no eran justiciables porque no estaba su titular identificado a priori. Todas argumentaciones que han quedado claramente demostradas que no son ciertas, porque precisamente la región, y no solamente la región en América Latina, sino también a nivel de los países centrales, los derechos económicos, sociales y culturales son tan exigibles, tan justiciables y tan ideales o reales, igual que los civiles y los políticos. Pero un punto central, y que en la pandemia ese debate surge fuertemente, tiene que ver con los costos de los derechos, y precisamente, y ahí hay un tema muy particular. Yo me disculpo, no conozco tanto en detalle la situación del Estado federal de México, ni tampoco de sus estados, pero en general, una de las prácticas, y al menos las prácticas que los países del sur de América Latina tenemos muy identificados, que muchas veces el problema de este falso argumento respecto a que son más costosos que los civiles y políticos, es que no hay recursos suficientes para abordar a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, en los países del Cono Sur, la evidencia que tenemos es que en general se subejecutan los presupuestos destinados a derechos sociales. No es que el dinero no esté, no se ejecuta. Y hay muchos problemas respecto a la evaluación y la rendición de cuentas. Entonces ahí tenemos claramente que muchas veces tenemos discusiones parlamentarias en los momentos de definición de los presupuestos nacionales en nuestros países, donde se van a eliminar recursos sin ningún tipo de justificación, y en general esos recursos son aquellos recursos vinculados a los derechos sociales. Entonces, en esa clásica división entre los derechos civiles y políticos y los DESCA, y siguiendo la literatura clásica que seguramente ustedes conocen de los colegas Abramovich y Curtis, bueno, el punto central de la discusión sobre los derechos sociales tiene que ver con ese conjunto de obligaciones positivas, esa obligación de hacer por parte de los estados, no tanto de las negativas, que implica no impedir, no avanzar. Y en ese punto es donde la mirada en estas 2 décadas previo a la pandemia, pero lo que va la primera década del siglo XXI y la segunda década, donde hubo una retórica y una narrativa muy fuerte respecto al enfoque de derechos humanos, donde vimos que los países, sobre todo en la primera década, aumentaron el gasto público. Los datos de la CEPAL nos muestran que ha habido un aumento sistemático, ha habido una mayor inversión dentro del el campo de los derechos económicos, sociales y culturales y de las políticas sociales. Sin embargo, todavía tenemos nudos críticos en esto que la literatura clásica y los trabajos de Eide dicen respecto al respeto, la protección y básicamente sobre la tercera obligación, que es la de cumplir con los derechos humanos. Ahí tenemos inclusive todas estas denuncias y demandas que llegan dentro del sistema interamericano o al interior de los países, nos están hablando que a pesar de que se mejore esa inversión, sin embargo, todavía tenemos problemas muy fuertes en esta línea. Yo esto lo voy a pasar porque ustedes seguramente lo conocen, pero nos lleva a un punto central que tiene que ver con las obligaciones de conducta y las obligaciones de resultado dentro de los estados. Y ahí las de conducta, y esto también tiene muchísima raigambre dentro del enfoque de género. La CEDAW, por ejemplo, en su artículo primero, cuando habla de discriminación, no dice solamente, no incluye solamente aquellas acciones políticas, sentencias, programas que tengan por objeto discriminación, sino que la CEDAW incorpora el concepto de por resultado, porque precisamente el punto central tiene que ver también con los efectos que produce una norma. En el caso de la discriminación es muy claro, sería muy raro que un Estado, por una ley, pusiese una norma directamente discriminatoria, pero esa norma puede no contener una
frase o una mención respecto a esa discriminación, sino que el resultado sea discriminatorio de esa norma. Por eso es importante trabajar sobre estas dos categorías. Además de cumplir, respetarlos y proteger a los derechos, tenemos que evaluar las obligaciones de conducta y de resultado. Y esto nos lleva directamente a otro de los puntos centrales que yo quiero compartir con ustedes, que es el principio de interdependencia en derechos humanos. Esa redacción sumamente prolija, ustedes la tienen aquí en la pantalla, que está reflejada en esa convención tan importante que fue la Conferencia de Viena de 1993 de Derechos Humanos, que fue central. Las mujeres básicamente aportaron muy fuertemente en esa convención para decir las mujeres también somos personas titulares de derechos humanos, necesitamos un reconocimiento. Fue la convención que habilita y reconoce que cualquier situación de violencia ocasionada en el ámbito privado es una violación de derechos humanos. Y esa fue la convención que habilitó todas las leyes de violencia doméstica en la región. En ese momento no había una ley marco, una convención marco que permitiese eso. Pero el segundo gran aporte, que ya lo venía haciendo el Corpus de Derechos Humanos, ustedes lo deben conocer, todas las interpretaciones que hacían los comités de los pactos, a partir de sus obligaciones, sus observaciones generales, sus observaciones a los países, es precisamente el principio de interdependencia. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes si están relacionados entre sí. Y ahí es donde hace una apelación fuertemente en esta plataforma de acción a que la comunidad internacional tome una mirada global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos los derechos el mismo peso. Yo quiero que recordemos esto, seguramente ustedes lo tienen mucho más claro que yo, pero para cuando veamos qué pasó en la pandemia respecto a este compromiso global que se planteaba en esta línea. Entonces el enfoque de derechos nos abrió una oportunidad extraordinaria, ustedes lo conocen muy bien, fue el marco conceptual que nos habilitó precisamente que el concepto de derechos humanos permitiese, a partir de este desarrollo de enfoque, de prisma, de mirada, establecer ese puente que no existía hasta el inicio de este siglo entre los compromisos que los estados ratificaron en los pactos y tratados internacionales, en sus constituciones, en sus leyes y las políticas públicas. Y aquí cuando hablamos de políticas públicas, ustedes también bien lo saben, hablamos de toda la institucionalidad del Estado. Entonces el Poder Judicial no está exento de aplicar un enfoque de derechos humanos. Ahora bien, el enfoque de derechos humanos, como ya mencioné, también nos permitió fuertemente, yo ya mencioné el impacto que tuvo sobre los destinatarios de las políticas, de haberlos considerado como meros beneficiarios en las décadas del 80 y del 90, y ni hablar durante las dictaduras que tuvimos en la región, a que se imponga un tratamiento reconociéndole sujetos de derechos. Me explico un poco más concretamente. En nuestra región tenemos sumamente internalizado en el lenguaje que las personas son pobres, por ejemplo. Nadie habla que viven en condiciones de pobreza, que están transitando y que el proceso es una transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Y por qué la demografía nos pone ese concepto tan extraordinario? Bueno, la condición de pobreza se transmite de generación a generación porque estructuralmente la desigualdad no permite que esas personas nazcan, crezcan, se desarrollen, accediendo al conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, pero también al conjunto de derechos civiles y políticos. Entonces, no son pobres, no es su identidad la pobreza, viven en condiciones de pobreza. Y esto que parece una retórica, una plática, como dicen ustedes, que parece que esto podría estar yo en un mitin político, lejos de eso, tiene impacto fuertemente en la construcción de la ciudadanía, fuertemente en la construcción de la exclusión. De hecho, la literatura latinoamericana, los trabajos de Sonia Fleury en Brasil, nos muestran cómo la exclusión es la negación de la ciudadanía. Y esas personas excluidas seguramente lo único que las convocamos es para que vayan a votar sistemáticamente porque se busca captar ese electorado, lejos de haberle reconocido su titularidad de derechos. Entonces, el primer impacto del enfoque de derechos es precisamente esa transformación. No hablamos de beneficios, sino que hablamos de obligaciones. Gran cambio de agenda. Los estados ya están obligados jurídicamente cuando ratificaron. Además se los monitorea
se los monitorea a través de todos los mecanismos de los comités de los pactos. Además hay mecanismos también, no solamente de promoción de participación, sino también de fiscalización, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esto va a conformar ese sistema integral que es el enfoque de derechos humanos, donde hay reglas y estándares. Y entonces es la primera vez que nos permite que los principios de derechos humanos pasen a ser la guía de actuación de los estados. Esto todavía hoy para muchas estructuras gubernamentales es inédito, no lo conocen, no saben qué es. Parece que los derechos humanos y la Constitución quedó muy lejos. Y seguramente el argumento de muchas coaliciones gobernantes o estructuras burocráticas es simplemente decir, no puedo hacerlo porque tengo muchas demandas, no me alcanza el dinero, etcétera, etcétera. Entonces está muy bonito esto de los derechos, pero yo no puedo hacer nada con los derechos. Y lo que incorpora el enfoque de derechos precisamente es ese concepto de obligatoriedad, ese concepto de estándar. ¿Y cuáles son estos estándares? ¿Por qué esos estándares son tan importantes? Porque como el sistema de derechos humanos es un sistema vivo, Flavia Piovesan dice, bueno, es siempre un punto de partida, nunca de llegada. No hemos llegado, no hemos alcanzado la satisfacción plena de los derechos humanos, nos falta muchísimo a nivel mundial, ni hablar de nuestros países. Por lo tanto, es un sistema dinámico, permanente. De hecho, la última convención del sistema interamericano es una convención muy importante y muy deseada, que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Que ahí cambiamos el concepto, ya no son adultos, no es tercera edad, adulto mayor, sino son personas mayores. Nos anima la convención en todo el reconocimiento de su identidad. Entonces es un sistema que está permanentemente en acción, permanentemente en evolución. Entonces los estándares lo que permiten es la interpretación hecha por intérpretes autorizados en el marco de ese corpus de derechos humanos, y que nos va a poder permitir fijar, y también nos va a permitir un gran avance que no voy a tener oportunidad de compartirles en este momento, que es también medir los derechos, que es a partir del sistema de indicadores de derechos humanos. Pero los estándares lo que nos permiten, tenemos la obligación contenida en la norma, por ejemplo, el protocolo de San Salvador, las interpretaciones que han hecho en el campo de los derechos humanos, el comité del PIDES, los relatores especiales, el grupo de trabajo para el análisis de los indicadores del protocolo de San Salvador, y luego tenemos los indicadores, que es la posibilidad de la medición. Ahora bien, yo me voy a detener muy rápidamente porque ya, como advertí, hablo mucho y ya pasé bastante y todavía no llegué a la pandemia, pero tiene que ver con estos estándares que siempre fuimos identificando en el campo de derechos humanos y a partir de la aplicación del enfoque de derechos humanos, que tiene que ver con este que me importa mucho, que es el de la universalidad, y ese estándar volcado al accionar del Estado es un estándar central, pero muy difícil de implementar por todas las razones que venimos argumentando. Porque lo primero que van a argumentar los estados es decir, sí, yo quiero que todos estén mejor, pero no me alcanzan los recursos, tengo poco dinero. Bueno, lo que el sistema de derechos humanos y los mecanismos de monitoreo le dicen al Estado, usted tiene que aplicar un estándar de universalidad. Y esto además no solamente en términos de lo prestacional es importante, sino que el enfoque de derechos humanos también devolvió la titularidad de derechos humanos, de que no solamente el sistema de protección de derechos humanos abarca a las personas en condiciones de vulnerabilidad. La protección de derechos humanos, y toda la región de América Latina somos sujetos titulares de los pactos y tratados de derechos humanos. Ese es el gran invento del siglo XX con los derechos humanos. Entonces el enfoque de derechos en su capacidad performativa, narrativa, vuelve sobre ese contenido y establece estos estándares: universalidad, contenido mínimo de los derechos, recursos disponibles, el estándar de progresividad y no regresividad, estándar central, pero que además opera como un principio. Los últimos fallos de la Corte Interamericana van avanzando muy bien en definirlo mejor y llenarlo de contenido a este estándar. Igualdad y no discriminación, producción de información y formulación de las políticas, acceso a la justicia en sentido amplio, hablamos que el ODS 16 ya lo toma, y participación social y empoderamiento ciudadano. El de universalidad, como dijimos, implica que los derechos alcancen a todas las personas sin discriminación. El contenido mínimo, y aquí la interpretación del comité del PIDES es clarísima: nunca, bajo ninguna circunstancia, un Estado puede ser eximido
de cumplir al menos con el contenido mínimo de los derechos. Y por eso es que en cada observación el comité ha precisado efectivamente qué significa este contenido mínimo de los derechos. Recomiendo mucho, seguramente ya la han trabajado, la última recomendación, la última observación general del Comité PIDESC, la número 25, respecto a la ciencia, se anticipa a la era COVID, ahí nomás, y llega, y creo que tiene algunos elementos muy interesantes para interpretar. Luego tenemos el principio de progresividad y no regresividad, esto es central. Nuestras democracias viven implementando prácticas y políticas regresivas respecto a derechos adquiridos por la población. Entonces, que este estándar aparezca como una guía de actuación para el Estado y que le diga la progresividad, y esto se lo dicen los comités de evaluación de los pactos, le dicen, no, usted está equivocado. Por ejemplo, el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que está monitoreando la aplicación del Protocolo de San Salvador, le dice a los estados, bueno, que usted disminuyó 2 puntos el desempleo, es un gran dato socioeconómico. Ahora, esos 2 puntos de disminución del desempleo no hizo que disminuyese la brecha de desempleo de las mujeres. Las mujeres están más desempleadas en su estado que los varones. Por lo tanto, usted no está aplicando progresividad. Usted mejoró las condiciones socioeconómicas y lo felicitamos por ello. Yo estoy, obviamente, como ustedes imaginan, argumentando un diálogo que no es tal. Esto está dentro de los informes, en las observaciones finales, pero lo que le dice usted requiere para que efectivamente haya progresividad que también disminuya la brecha de género. Igualdad y no discriminación por las categorías que conocemos, producción y acceso a la información, y ese es el gran campo de aporte también. Nuestras repúblicas tenían una debilidad, y la tienen todavía muy fuerte, de producción de información, pero además también de difusión de información. Nuestras políticas, así como subejecutan presupuestos, también esconden información. Se hacen, por ejemplo, una encuesta importante en un estado y los datos no salen como quisieran que salgan, no se va a difundir esa encuesta, va a demorar mucho en difundir. Bueno, este estándar, y de la mano de leyes de acceso a la información pública, ha permitido precisamente que se haga público y que se avance sobre prácticas muy importantes. México ha avanzado de manera muy interesante a partir del mecanismo de monitoreo del Protocolo de San Salvador respecto a la producción de datos abiertos, y es realmente un ejemplo a nivel regional que ustedes seguramente conozcan mejor que yo. Y el último, los 2 últimos estándares es acceso a la justicia, y ese es otro de los grandes temas. Nuestros poderes ejecutivos nunca miraron ni nunca pensaron que esa interdependencia de poderes tenía que ver con los poderes judiciales. En el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, en la región nunca se imaginó que, por ejemplo, se iban a judicializar acceso a programas sociales. Era un escenario que no se veía cierto, que no se imaginaba que iba a haber una orden judicial para darle el alta a un destinatario de ese programa. Ese escenario ha cambiado centralmente en la región, de la mano precisamente a esta garantía, que es lo constitutivo del derecho. El tener una potestad que el derecho me otorga de hacer o de no hacer algo, implica también que yo tengo una autoridad en la cual puedo ir a establecer un reclamo. Porque si no se me ha dejado hacer lo que yo quería, si tengo una expectativa menor, o si efectivamente se ha violado mi derecho. Para eso existe todo el sistema de justicia. Pero también hay instancias administrativas, y eso también generó un cambio lento. Los cambios y los procesos son muy lentos, pero el enfoque de derechos dio un empuje importante en que el Poder Judicial también fuese interpelado y se le empezase a exigir producción de información. Y finalmente, el último gran estándar es el de participación social y el empoderamiento ciudadano, que es precisamente ese gran punto que debe promover el enfoque de derechos, que es precisamente garantizar la participación de las personas, pero además restituirles. Norberto Bobbio ha trabajado mucho sobre esto. ¿Cómo generamos la capacidad de volver a ejercer derechos? ¿Cómo volvemos a titularizar a las personas que se sientan efectivamente personas plenas en el ejercicio de derechos? Estén en las condiciones de vida que estén. Y en todo caso, esas condiciones de vida, cuando no llegan al concepto de vida digna, son responsabilidad del Estado, no son responsabilidad individual. Son responsabilidad del Estado que no generó esas condiciones. Entonces el estándar de empoderamiento nos lleva a todo este gran avance respecto al enfoque de derechos que ustedes conocen. Entonces, hubo en la región un primer paso que fue este reconocimiento de las personas como sujetos titulares de derechos, que demandan obligaciones al Estado, que requieren su consideración,
pero además también motivó este reconocimiento como ese campo de poder de sus titulares. Y entonces los estados empezaron también a generar primero una retórica muy importante, una narrativa muy importante, incorporar derechos. Hubo una explosión de derechos, sobre todo en la primera década de este siglo, con coaliciones gobernantes más progresistas. En la segunda década hubo una retracción de ese avance en derechos, pero lo cierto es que con más menos dificultades, más narrativa, menos narrativa, y ustedes deben tener seguramente datos más precisos que los que tengo yo, avanzamos sobre este reconocimiento del enfoque de derechos. Y particularmente sobre la consideración de que un Estado bajo ninguna circunstancia puede eximirse del cumplimiento de estas obligaciones básicas que le resultan inderogables. Y este es parte de otro de los grandes logros que el enfoque de derechos asume. Entonces aquí también se avanzó, y en algo que no voy a tener tiempo de tomar, pero que es muy interesante, y ustedes tienen realmente referentes en la región, el caso de Laura Elisa Pérez, lo que lleva adelante dentro del programa de programa universitario de derechos humanos de la UNAM, que ha llevado todo un desarrollo sobre los indicadores de medición del protocolo de San Salvador, son avances realmente muy interesantes a nivel de la región. Pero esto nos va a llevar a estas políticas públicas de derechos. En la primera década del siglo, la CEPAL decía, bueno, el enfoque de derechos tiene un mecanismo que tiene una intervención de tipo jurídica, porque es el cumplimiento de normativas legales, un compromiso ético, que son derechos humanos fundamentales, y una política pública, que va a estos mecanismos de diseño y guía para los contenidos. Ahora bien, este proceso de la política pública, donde van a jugar los receptores, donde vamos a tener esta idea de conflicto, donde vamos a tener esta arena de poder, nos va a llevar a estos ciclos, este es en base al documento, la guía de indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, cómo se requiere un diagnóstico, una planeación, una implementación y coordinación y una evaluación. Todo atravesado por estos principios transversales que veníamos hablando. Lleva hacia centralmente el punto de la rendición de cuentas que los estados en general son hostiles, o por lo menos toman un tiempo importante para hacer esta rendición de cuentas activa. Si nos lleva al campo las políticas públicas, yo esto lo estoy pasando rápido, luego después les puedo compartir por razones de tiempo, porque me interesa llevar algunos de los elementos importantes y ya entrar en estas desigualdades estructurales previas a la pandemia. Entonces, para aplicar un enfoque de género y de derechos, sintetizando lo que venía diciendo, es central tener en consideración la división sexual del trabajo, porque esto atraviesa la lógica de organización de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidado, ese trabajo de cuidado no remunerado, genera valor económico. Entonces, no solamente importa lo que es la economía monetaria, sino también la economía no monetaria. México hace muchos años ya analizó a partir de las encuestas del uso del tiempo que llegaba entre 21 y 22% de aporte al Producto Bruto el trabajo de cuidado no remunerado. Entonces esto es constitutivo porque hace la sostenibilidad de la vida, y en derechos humanos nos importa la sostenibilidad de la vida, pero el buen vivir de las personas. Pero a su vez esto nos va a llevar a cómo se organizan también la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado, qué capacidades institucionales hay, qué estrategias, qué planes, qué programas, y qué culturas y estereotipos se van manejando. La adecuación cultural, tema central también de nuestro campo de derechos humanos, y los estereotipos son centrales respecto a las potencialidades, y ahí los textos clásicos de Folbre, pero los textos de Nancy Fraser, cuando ella habla del dilema redistribución-reconocimiento, nos pone también sobre esa variable cultural. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho todos estos años, antes de la pandemia, si era posible conjugar políticas públicas con derechos. Y lo primero que decíamos, sin duda que sí, sin duda que es necesario, sin duda que es una obligación, pero respecto a los resultados que veníamos evaluando a nivel regional, decíamos, fue avanzando mucho más lentamente, es más narrativa, es más retórica, pero sí está generando, y lo decíamos casi en términos de proceso, una nueva institucionalidad. Y esa nueva institucionalidad que tiene que ver lo que muchas veces las coaliciones gobernantes hablan de la diferencia entre políticas de Estado, de políticas de gobierno. Se fue cambiando en esa lógica, pero fuimos evidenciando que se fueron tendiendo algunos puentes, que ya las coaliciones gobernantes tienen, y el propio Poder Judicial, pero también el Poder Legislativo,
con diferencias. Este es un continente muy heterogéneo, muy diverso. Estamos viendo situaciones muy críticas a nivel regional, pero en algunos otros países, y también al interior de esos estados, ¿no? De México no podemos hablar sin duda, un país con estas dimensiones y además un país federal, y entonces ahí también hay lógicas locales muy importantes. Pero sí se avanzó fuertemente en que los primeros puentes se tendieron. Entonces, ¿mejoraba la política pública? Sin duda, las experiencias de implementación del enfoque de derechos humanos han mejorado la política pública. Y esto se ve, y ahí es el punto donde yo llego a la pandemia, por eso hago este largo repaso para llegar a la pandemia, donde centralmente la diferencia entre implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sin enfoque de derechos humanos, marcó parte del éxito o no en términos de la aplicación de las políticas, pero además también el gobierno de la pandemia, a pesar que todavía no tenemos suficientes datos. Entonces, lo que nos enseñó el enfoque de derechos humanos también es que el andamiaje de focalización o de programas sociales, y esto México también lo experimentó, es muy difícil de desandar. Pero claro, no se puede poner, como decía la CEPAL, un árbol, como un arbolito de las políticas, no le podemos poner a los programas como si fuese un arbolito de Navidad, le ponemos lucecitas de colores, ahí le metemos los derechos. No, lejos de esto, hay que generar una transformación. Esa transformación es la transversalidad del enfoque de género que veníamos al inicio. Entonces, aquí traigo una nota de humor, porque supongo que ya están bastante cansados de escucharme, es... al menos para nosotros, el adorado Quino, donde no sé si lo llegan a ver, le pregunta el señor a Mafalda y le dice, ¿cómo te llamas? Mafalda dice, Mafalda. Qué bien, ¿y vas a la escuela? Le pregunta el señor, y Mafalda le contesta, sí, claro, ¿y usted paga todos los impuestos? Entonces la mamá la saca corriendo, colorada la mamá, y Mafalda dice, él empezó hablando de obligaciones. Entonces, esta nota de humor que quiero compartir con ustedes, que espero que la hayan disfrutado, al menos aquí somos muy fans de Quino, es pensar cómo llegamos con nuestras obligaciones a la emergencia del COVID. Y les prometo que no me falta mucho y ya abrimos la participación. El escenario prepandemia lo describí en términos de aplicación del enfoque de derechos humanos. Ahora, en términos de evidencia empírica, la CEPAL nos mostraba que entre el periodo 2010 al año 2019, la tasa de crecimiento del Producto Bruto de América Latina había disminuido en un 6% entre, un 6% al 0.2%. Es el peor, el periodo de menor crecimiento desde la década del 50. Las estimaciones respecto a los indicadores socioeconómicos ya presentaban un escenario de una tasa de pobreza que se iba a incrementar en 4.4. Yo a esta hora, un viernes a la noche, no los quiero deprimir porque estamos en una celebración de las clases que ustedes están haciendo, pero este escenario estaba antes, no lo desconocían los países, por múltiples razones, es decir, ya teníamos un escenario de rezago y además también fuertemente de déficit muy fuerte en términos de inversión de PBI, que se había interrumpido de esa primera década donde había habido mayores niveles de incremento, sobre todo en el gasto público social respecto a esto. Pero a su vez también teníamos un núcleo crítico de algo que yo he subrayado y voy a seguir subrayando, que tiene que ver con la injusta división sexual del trabajo remunerado y de los cuidados. Entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo remunerado en América Latina y en el Caribe, 93% de ellas son mujeres. A ese escenario llegamos en la pandemia. Escenario en la pandemia donde la cuarentena puso, como dije antes, en evidencia las responsabilidades de cuidado. Y más del 77.5% de las mujeres de la región trabajan en el empleo doméstico, lo hacen en condiciones de informalidad laboral. Que este dato lo subrayo porque son unos de los sectores que más sufrió afectación durante la pandemia, porque en los largos procesos de cuarentenas que hemos vivido en la mayoría de los países, esa informalidad, esa falta de protección de su puesto de trabajo, pero directamente en una vulneración de los derechos laborales y los derechos humanos. Obligarlas a pernoctar cuando estaba prohibido, obligarlas a moverse en transporte público, no pagarles salarios, etcétera, etcétera.
Y aquí vuelvo a Quino, esta es la ilustración que Quino hace para la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y esta larga fila de todos los personajes a la enfermera y le dice, Mafalda, venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Y esto, que en realidad Quino lo ilustró para los derechos del niño, creo que nos sirve muy bien para entender el enfoque de derechos humanos. Si se suponía que habíamos avanzado en términos de institucionalidad, se suponía que habíamos mejorado en términos de institucionalidad respecto al ejercicio de derechos. ¿Qué pasó con la distribución de las vacunas? Las vacunas, tanto a nivel global como a nivel de nuestros países y las lógicas de distribución, pusieron en agenda un gran tema de derechos humanos, que tiene que ver con la universalidad, que tiene que ver con el acceso, que tiene que ver con la adecuabilidad cultural, y ahí vemos todos los movimientos antivacunas, que tiene que ver con los procesos de los países, con las lógicas de debilitamiento de ese sector que es el que más sufre, que son los sectores salud en la región, y que implican pérdidas costosísimas en términos de vidas humanas y de arreglos. Entonces ahí es donde vamos, y aquí es la invitación para plantearles, y no quise traer miles de datos que tenemos. La CEPAL tiene un observatorio COVID donde muestra que los estados han implementado en América Latina más de 450 medidas, porque fueron muy ágiles los estados al inicio de la pandemia con respuestas, con inversión de presupuesto. La mayoría de los países hicieron rápidamente o ingresos de emergencia. En Argentina y en Chile se aplicaron los ingresos federales de emergencia. Para aquellas familias en informalidad laboral no registradas, rápidamente operaron este tipo de ingresos. Pero en paralelo, uno de los temas que se instaló fuertemente es precisamente esa tensión entre economía versus salud. Y esa fue una tensión política muy fuerte que se instaló. ¿Por qué? Porque lo que se argumentaba era, si cerramos la economía, se van a caer los países. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, la economía es más importante que la salud. Pero si vamos a nuestras bases constitutivas y la plataforma de acción de Viena, son interdependientes, indivisibles, y no le podemos dar una jerarquía mayor a uno para otro. Pero además, si todos nos enfermamos, ¿quién va a responder esa economía? ¿Y qué pasa? La única economía que vale es la economía monetaria, y no vale la economía no monetaria, que es la que garantiza la sostenibilidad de la vida, que es la que hacen las mujeres en los hogares con el cuidado, que además los varones por primera vez, como se tuvieron que quedar obligatoriamente en las casas, vieron todo lo que se hace en un hogar, y nadie aumentó la colaboración. Nadie puede decir que no sabe lo que pasa en un hogar hoy. Es más, aumentó la violencia doméstica en los hogares. Los datos son escandalosos en la región. Pero también es escandaloso que esa distribución de cuidados no se haya avanzado, no se haya corrido, al contrario, se ha agravado durante la pandemia. Los varones se declaraban angustiados, con problemas, con toda la carga. ¿Por qué? Porque en el hogar se concentró toda la responsabilidad, lo que ustedes están viviendo hoy, de tener hogares que no estaban adaptados para el teletrabajo, para hacer una maestría virtual. Nos tuvimos que adaptar todos rápidamente a esto. ¿Y quién se hizo cargo de la responsabilidad de la sostenibilidad de la vida? Inclusive en aquellos lugares, porque claro, ahí lo que se evidenció en los hogares también es que teníamos esa tercer cuidadora que asumía las responsabilidades de cuidado. Esa tercer cuidadora no podía venir. El cuidado de los niños en el hogar. ¿Qué pasaba con el cuidado de las personas mayores? Y puedo seguir mucho rato haciendo muchas relatos respecto a esto, que lo tenemos probado. Todavía tenemos un déficit importante de información para poder cuantificar, pero ya se ha avanzado bastante en tener con encuestas. Sin embargo, lo que no tenemos como responsabilidad social, y vuelvo al chiste de Mafalda, cuando Mafalda dice, él está hablando de obligación, él pagó los impuestos, quiere que yo vaya a la escuela, él pagó los impuestos. Entonces, ¿cómo fueron nuestras responsabilidades sociales respecto a esta tensión que la sociedad también empezó a demandar? Y se entienden porque los hogares necesitaban volver y tener sus ingresos. Pero ese debate es un debate que el sistema de derechos humanos lo tiene resuelto, insisto, por la interdependencia de derechos humanos, pero también hubo una inmediata reacción, y eso también es importante tenerlo en consideración al inicio de la pandemia, de todos los organismos de protección de derechos humanos, tanto el sistema internacional de protección como el sistema interamericano. Ahí se destaca, por ejemplo, la alta comisionada
de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde declaró y donde puso en juego, y donde por primera vez el sistema de derechos humanos empieza a incorporar otros lenguajes y otros debates. Parte de la experiencia que recoge el sistema de derechos humanos, y en esto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que fueron muy atacadas durante la pandemia, muy atacadas por predicciones, por este mal manejo de la incertidumbre respecto a qué pronósticos podíamos tener con la pandemia. Por otro lado, también recordó que en el caso de la pandemia del HIV en su momento, en ninguno de los países, sobre todo en el continente africano, que es el que está más azotado por el HIV, pandemia que todavía sigue vigente, y que afecta además también más a las mujeres y a diversidades sexuales, esa pandemia no se resolvió de manera efectiva hasta que no tuvo un enfoque de derechos humanos, hasta que ese abordaje no se dio. Y no se pensó con esta interdependencia y esta transversalidad que tanto estoy insistiendo. A su vez también se incorporaron categorías como la necesidad de considerar el cuidado, y el cuidado de los cuidadores, y cuidar a quienes nos cuidan. Y esto también fue sumamente importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó inmediatamente una sala, es la SACROI, que es la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna integrada a la crisis en relación a la pandemia del COVID-19. Fíjense, claro, ha pasado tanto tiempo de la pandemia que estamos perdiendo registros. Esto fue en abril del 2020. Ya llevamos 1 año y medio en esta pandemia. Ya han pasado catástrofes en nuestra región, ha habido elecciones, ha habido múltiples procesos en nuestra región en los cuales, pero digamos, hubo una respuesta oportuna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todos los organismos fueron ágiles en dar esta respuesta y en recomendar a partir de protocolos y de adopción de medidas urgentes hacia los países respecto a la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos. En palabras de Michelle Bachelet, por ejemplo, decía que el carácter universal de la amenaza del virus constituye el argumento más convincente que jamás haya existido en pro del acceso universal y barato a la atención sanitaria. Esto lo dijo Michelle Bachelet en abril del 2020. Qué poco que cambió, o después ustedes me van a decir, a lo mejor cambió mucho en las percepciones y en la inversión pública. Hubo una inversión de urgencia, pero ¿cómo vamos a cambiar sobre esta disputa de los bienes públicos respecto a la salud? ¿Cómo nos estamos pensando como sociedad respecto al cuidado? ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas personas que se quedaron, las pérdidas, los duelos que no hemos podido hacer colectivamente. ¿Quién va a cuidar a esas personas? ¿Quién cuida a los deudos? ¿Cómo nos distribuimos societalmente para pensar? Insisto, no estoy poniendo una mirada pesimista, sino simplemente estoy poniendo preguntas que tienen que ser las preguntas centrales desde un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo estamos avanzando? Y de acuerdo además también, ¿cómo vamos a discutir a futuro los bienes públicos? Entonces, con lo último que yo termino, y vuelvo a mi adorada Mafalda, discúlpenme la insistencia, Mafalda le dice al mundo, cuando termina la ilustración Quino de los derechos del niño, le dice, y estos derechos a respetarlos, que no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. Entonces, las preguntas con las cuales yo quería compartir con ustedes, yo rechazo profundamente el concepto de nueva normalidad, no creo que sea un concepto, porque la normalidad previa es la que describí, y eso no era una normalidad. Había desigualdad estructural, violencias, injusta división sexual del trabajo, redes de trata, narcotráfico, y puedo seguir, violencias, y puedo seguir y seguir. Eso no era un escenario de normalidad. Seguramente ustedes, al igual que yo, no quieren volver a ese escenario. Por eso estamos hablando que esto es una sindemia. Con Nieves Rico hablamos de la idea de una sindemia, porque esto está mostrando no solamente la pandemia, sino una intersección de distintas crisis. Porque esas crisis remiten a esa desigualdad estructural que teníamos y que no solamente no la hemos transformado, no la hemos corregido muy poquito. Se aumentan algunas institucionalidades de cuidado, hay algunas políticas públicas de cuidado, hay políticas de prevención de la violencia de las mujeres, sin embargo los feminicidios siguen estables. ¿Por qué? Porque esas desigualdades estructurales, esa limitación del ejercicio de la autonomía siguen afectando. Entonces la pregunta es, y ojalá quieran compartirla conmigo y abramos un debate, y yo estoy muy expectante, es que ¿qué agenda construimos? ¿Cómo llamamos? ¿Llamamos a esto nueva normalidad? Yo no quiero, pero ustedes quizás pueden quererlo y me encantaría escuchar los argumentos. ¿Llamamos un escenario post-pandemia? ¿O empezamos a pensar que el enfoque de derechos humanos ojalá tenga
una incorporación más efectiva, y más efectiva en términos de que no sea solamente la narrativa que estamos hablando de derechos humanos y de género, no se olviden de ello, sino que cómo efectivamente esto lo traducimos en políticas públicas más equitativas. Y yo con esto dejo de compartir y les escucho y les agradezco muchísimo la atención, que me extendí más de lo acordado, mis disculpas. No, al contrario, doctora Pautasi, muchísimas gracias. Yo creo que al contrario, todo el tiempo que usted le ha dedicado a este tema, pues sirve para que los diplomantes, los participantes en este diplomado, pues puedan enriquecer justamente los conocimientos. Qué mejor cierre puede tener justamente con estas interrogantes que usted está poniendo, porque, pues como usted lo dice, si la normalidad es eso que estábamos viviendo, pues quién quisiera regresar, ¿no? Es el gran problema. Yo lo que veo, y me voy a permitir tomar unos minutos antes de pasarles, cederle la palabra a los diplomantes para que extienda los cuestionamientos, pasaremos después a revisar las preguntas que pueden estar en redes, es que este recorrido que usted hace es muy ilustrativo precisamente por todas estas fallas, estas omisiones que se ha tenido para darle este debido reconocimiento a quienes impulsaron esta agenda, a quienes pusieron el meollo del asunto de cómo transformar a las personas de simples receptores de apoyo a ser personas titulares de derechos, ¿no? Sin embargo, pues yo lo que veo es este enorme problema que se tiene de entrada, esta deconstrucción, si me permite la palabra, que es necesario hacer, pues también en el momento, en el proceso mismo de las políticas públicas es algo sumamente difícil, ¿no? En México, pues hemos tenido posiblemente la mala experiencia de ser colonizados por el enfoque economicista, el enfoque anglosajón, que siempre nos dice precisamente que si queremos iniciar un proyecto de política pública hay que pensar que los recursos son escasos, ¿no? Y como usted lo dice, pues más que los recursos ser insuficientes, es que siempre ha habido otras prioridades o siempre se han dirigido hacia otros objetivos, sino precisamente lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de las personas, ¿no? Otro asunto que que quisiera resaltar es este problema de la interdependencia que debe de haber, ¿no? En estos sistemas o en esta división de poderes en donde los juzgadores, las instancias jurídicas tienen mucha participación justamente porque se habla mucho de exigir los derechos, pero no se cierra la pinza con el otro componente que es la justiciabilidad, ¿no? Y pues México, América Latina es un claro ejemplo de que particularmente en materia de justicia pues tenemos un rezago enorme que de entrada tratar de corregir los déficits que tenemos ahí, pues es un reto de amplias magnitudes, ¿no? Eh, este cambio de la forma en la que llamamos, la que nombramos, ¿no? De que no son, las personas no son pobres, las personas no tienen una cierta categoría, pero que nosotros hemos terminado categorizándolos y que eso también ha ido en detrimento de la forma en la que las políticas se pueden ejercer, ejecutar, diseñar, evaluar, ¿no? Aquí en México, pues acabamos de tener esta transición, de esta alternancia del Poder Ejecutivo hace 3 años, casi, y pues se pretendía, teníamos mucha ilusión en la forma en la que se iba a cambiar la forma en la que se implementaban particularmente las políticas sociales, las políticas de desarrollo social, pero la pretendida universalidad que es tan difícil de alcanzar, pues se ha terminado segmentando, ¿no? A grupos prioritarios, grupos de atención, y uno dice, bueno, ¿y las personas no somos personas? O sea, tenemos que encajar en algún tipo de categoría, grupo etario para ser sujetos de atención, y como usted lo dice, con la pandemia, pues nos dimos cuenta que eso pues resultó ser insuficiente, ¿no? ¿Cómo perviven precisamente estas desigualdades estructurales, la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado? Y usted traía mucho a colación a Mafalda. Yo le pido una disculpa porque mis ejemplos son todavía menos carismáticos, pero en México pues la pandemia nos hizo reforzar esas desigualdades, porque incluso nuestro propio titular del Ejecutivo pues, nos decía que las mujeres eran más aptas para cuidar a los ancianos, para ejercer estos cuidados sobre los niños, y uno dice,
pues perdón, ¿dónde está el cambio? El otro presidente que salía, pues en algún momento nos había sorprendido porque había dicho que él no sabía cuánto costaba un kilo de tortilla, un alimento muy, pues bueno, usted lo sabe, un alimento, la base de nuestra alimentación, y pues mucha gente se paró de pestañas, pero ahora cuando se dicen estas cosas, pues no tiene la misma resonancia y pues los efectos, insisto, los estamos viendo, ¿no? En algunos países ustedes tuvieron la suerte de que mucho dinero de que cuando empieza la pandemia se movilizan muchos recursos justamente para tratar de compensar. En nuestro país pues empezaron a aplicar políticas de austeridad, políticas otra vez dirigidas a pequeños sectores que pues las magnitudes de las consecuencias pues todavía las seguimos experimentando, ¿no? Entonces, ya no me tomaré más tiempo. Le reitero mi agradecimiento. Bueno, hago la acotación de que yo estoy tomando la palabra en nombre del coordinador del diplomado, el doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga de la UAM Lerma, porque tuvo un problema familiar, se tuvo que retirar. Pero en este momento, pues quisiera preguntarles, cederles la palabra a los diplomantes. Por ahí ya vi que Jacinto Gómez levantó la mano, para que iniciemos una pequeña ronda de preguntas y respuestas, que yo creo que, como decía la doctora, le interesa mucho conocer el punto de vista de nuestros diplomantes, ¿no? Entonces, Jacinto, adelante, si puedes abrir tu micrófono para que la doctora Pautasi te pueda escuchar. Muchas gracias. Agradecer a la doctora Laura Pautasi por su brillante exposición. Yo quería nada más plantear desde mi perspectiva dos grandes retos. Primero, la cuestión de que siempre insisto, el sector y la región, la organización de la administración pública y la propia política nacional, al desprenderse y volverse política aterrizada, digamos, aterriza en sectores y luego los sectores llegan con sus fraccionados a las regiones, y entonces en esta política de impulso a los derechos humanos, bueno, ni siquiera hemos podido contender efectivamente contra la pobreza y tenemos el gran reto de los derechos humanos. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo hacer para que ya una organización, sector, región, que viene estructuralmente poco adaptada para absorber, asimilar los nuevos procesos de cambio, como son el involucrar los derechos humanos en todo el desarrollo de los países? ¿Cómo lo ve usted? Y por otra parte, me gustaría que si nos pudiera hablar de los indicadores para medir los avances en materia de derechos humanos, porque tuvimos una grata experiencia con por lo menos por mi parte, porque aquí en las instituciones estamos muy, por lo menos aquí en el Estado de México, muy centrados en la medición de los kilómetros, las calles, el número de personas atendidas. Sin embargo, la evaluación cualitativa, pues es otro gran reto, y ahí es donde viene mi segunda pregunta, que dentro de esos indicadores para medir el impacto en derechos humanos y especialmente en un esquema en donde la mujer está participando más activamente, exigiendo los derechos que le corresponden, porque yo estoy seguro que para que haya derechos humanos no podemos lograrlo sin darle primero asegurar sus derechos a la mujer. En este sentido, sí quisiera esa evaluación cualitativa, porque creo que además hay otro gran reto. En la evaluación cualitativa, creo que no se ha abordado el tema de la psicología social. ¿Cómo lograr a través de los símbolos, a través del mensaje, llegar a esa persona que todavía le gusta golpear a las mujeres en la calle, que todavía le gusta, como usted mencionaba, en esta crisis pandémica, se agudizó tener el tirano en casa, ¿no? Tener el golpeador en casa todo el día con los niños viendo cómo golpea a la señora. Entonces, esos dramas familiares, ¿cómo lograr a través de, auxiliándose también de la psicología social, medir que a través de los programas se puedan
modificar comportamientos, actitudes en el pueblo llano, digamos en la gente a pie de calle, de tal suerte que se pueden ir incorporando a un esquema de política social más vinculada a derechos humanos y más que los haga más partícipes en esta participación social que decimos que está en pañales en América Latina, porque desgraciadamente el poder se ha ido siempre de arriba para abajo y la sociedad pues cada vez participa menos, porque pues una sociedad contestataria muchas veces no conviene al poder. Entonces, ¿cómo ves esos dos grandes temas? Digamos, la estructura administrativa, político-administrativa del Estado fraccionado y que no puede aterrizar ya en las regiones, en los municipios, y por otro lado, la gran necesidad de impactar en las actitudes y comportamientos de la gente en la calle para lograr esos cambios de actitud. Creo que avanzar en derechos humanos para la mujer, avanzamos en los derechos globales de todos. Entonces, ¿cómo ir midiendo esos cambios que se deben lograr y que la evaluación cualitativa nos debe otorgar una metodología para incorporar la psicología social a la medición correspondiente de esos derechos? Serían mis dos grandes temas, doctora, y agradecerle su brillante exposición. Muchas gracias, Jacinto. Doctora, bueno, aprovecho para decir que pues esta conferencia se está transmitiendo también por las redes sociales de Foro CSH UAM, entonces ahí ya tenemos unas preguntas. Aquí dentro de la sala de Zoom, la doctora, la maestra Laura Zapata, bueno, casi doctora, también quisiera extenderle una pregunta. ¿Le parece si aprovechamos para hacer todas las preguntas en bloque y usted ya nos va respondiendo? Entonces, adelante, Laura, por favor. No te escuchamos, Laura. A ver, bueno, en lo que se resuelve el problema del audio con la maestra Laura Zapata, yo por acá recupero algunas de las preguntas que están planteadas en el portal de YouTube. Por ejemplo, Fernando Bojorges nos pregunta, ¿cómo lograr que los gobiernos opten por una visión con enfoque de derechos humanos? Y complementa porque hay que repensar los espacios públicos, o repensar los espacios públicos podrá ayudar a mejorar las condiciones socioculturales en el mundo, y le agradece su ponencia. Viviana Santiago nos dice, hola, me gustaría realizar una pregunta, ¿qué elementos se pueden introducir para cambiar el chip en el actuar cotidiano de las estructuras burocráticas y que trabajen precisamente con un enfoque de derechos? Esas serían las preguntas hasta este momento. Aquí por el chat, a ver, Laura, a ver si ya hubieras podido solucionar el problema del audio. No. Bueno, doctora, pues mientras si gusta, perdón, la doctora Gabriela Barajes también que participa impartiendo clases o que participó impartiendo clases en el diplomado, quisiera externarle unas preguntas. Adelante, Gaby. Gracias, Ángel. Doctora, primero agradecer su conferencia, excelente, es un gusto escucharla. Y de entrada me pareció muy importante esta idea de ver los esfuerzos por transversalizar el enfoque de género como antecedentes del enfoque de derechos humanos. Me parece muy destacada. Es más, me llevó a pensar en qué pasó con la transversalización del enfoque de género en el caso de México, ¿no? Recordé cómo hicimos esfuerzos, yo hice trabajos sobre presupuestos públicos con enfoque de género y a lo que nos enfrentábamos era a esta idea de incluir la perspectiva de género en cada una de las etapas del ciclo de las políticas en nuestro país. Pero lo que vimos fue un modelo de hechura de políticas en México
con rasgos autoritarios muy fuertes. Ineficiente, ineficaz, cerrado, estoy hablando a nivel federal, ¿no? Cerrado a las demandas de la ciudadanía y con una agenda construida a partir de los intereses de los grupos, de los distintos grupos políticos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de ¿qué nos ofrece el enfoque de derechos humanos pensando en esta necesidad de democratizar el modelo de hechura de políticas? Y considero que no es solamente en el caso de México, ¿no? Sino podemos plantear quizá de la región. Y reitero mi agradecimiento por compartir sus ideas con nosotros y nosotras. Gracias. Gracias, Gaby. A ver, Laura, hagamos un último intento. Ya se había escuchado. Pues no. No, desafortunadamente. Doctora, pues mientras, ¿le parece si vamos dando, bueno, si usted va dando respuesta a estas preguntas, por favor? No, la damos entre todos. Bueno, primero, muchas gracias por el interés y por la atenta escucha y por compartir algunos de los puntos que planteaba para este debate que nos debemos regionalmente. A ver, respecto a las buenas observaciones de Jacinto, no soy muy ordenada, yo hoy no estoy en el mejor día de todas mis luces, pero bueno, las desigualdades regionales y estructurales y las estructuras de los estados federales sin duda que tienen que tener una revisión. Esto es algo que ha pasado. A ver, esto no quiere decir que la revisión sea buscar sobre que los estados que son centrales tienen mejores formas de resolución, sino que uno de los aspectos tiene que ver precisamente con que estas desigualdades estructurales territoriales en los estados subnacionales, sin esta mirada de interdependencia, que es lo que invita el enfoque de derechos humanos, no ha logrado precisamente amalgamar las prácticas estatales. Entonces, las culturas, ¿por qué? Porque el presupuesto también se pasa muchas veces, y tiene que ver con la segunda pregunta de los indicadores de la mirada más cualitativa, es que presuponemos el Estado como un todo, y un Estado federal también como un todo. Entonces ahí todo lo que es la conflictividad, los actores locales, las particularidades que los actores locales. Yo amo México y conozco alguito, muy poquito de México, pero sin duda la lógica de estados como Jalisco respecto a, no sé, el Chiapas, son absolutamente diversas, por historia, por cultura, por geografías. Entonces, la mirada es que se presuponen también políticas. Bueno, es también difícil hacer políticas diferenciales. Eso fue un resultado de la pandemia. En los estados federales fue un problema en la pandemia. ¿Por qué? Porque se avanzó en restricciones de cierre a todo el estado cuando había en muchas regiones, en muchos estados subnacionales, donde no había una situación crítica. Entonces se anticipó mucho el cierre respecto, entonces la gobernabilidad de la cuarentena como fenómeno, digo la cuarentena en términos de restricciones de libertades y aislamiento obligatorio, fue muy disímil en los países, porque había regiones en las cuales estaban sin riesgo y entonces cuando llegan a la situación de riesgo ya venían con un cansancio social muy grande por lo que había pasado. Entonces estos son también algunos de los aprendizajes. Entonces ahí creo que la primer yo no tengo respuestas para dar, lamentablemente, hago investigación nada más, pero las experiencias más exitosas son aquellas experiencias que han ido revisando esa consideración de la homogeneidad en términos de territorio, sino que han ido empezando a trabajar sobre ciertas instancias. Hay que pensar que en América Latina la descentralización y las descentralizaciones dentro de los estados federales, es decir, en cada estado federal tampoco han sido no han dado el resultado que se esperaba, entre otras razones porque nunca llegó la toma de decisión a los ámbitos locales. Y este es un tema que debe ser revisado en los debates sobre el federalismo. Ahora es un campo que está en pleno auge y en pleno proceso de producción sobre esa línea. Luego, respecto a los indicadores que yo planteaba, bueno, la experiencia con la medición de derechos humanos va en esa línea. El enfoque de derechos humanos es un enfoque transformador, es un enfoque transversal.
Si nosotros, no sé si ustedes, alguno de ustedes se dedica a la teoría pura del derecho, seguramente encontremos o más de un filósofo o filósofa del derecho que nos diga que es una barbaridad medir derechos humanos, que es una barbaridad. Yo me topo siempre con este tipo de discusiones. Es una barbaridad medir derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque se plantea que esta norma pura, esta ficción que son los derechos, no pueden ser sometidos a evidencia empírica. Y en realidad, no solamente que es falaz que no pueden ser sometidos, sino que deben ser sometidos. Porque si no estamos regulando sobre procesos en los cuales no vamos a tener ningún tipo de seguimiento. Por ejemplo, respecto al derecho a la salud. El derecho a la salud es fundamental que lo midamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir el cumplimiento del derecho a la salud? Bueno, con ciertos indicadores que nos va a aportar el ámbito estadístico, como por ejemplo, tasa de natalidad, tasa de mortalidad infantil, porcentaje de personas que acceden de cobertura hospitalaria, pero ahí necesitamos lo que vos planteas, que son los indicadores cualitativos, que es medir algo que es central en derechos humanos que nos importa. ¿Por qué? ¿Cuál es la tensión cuando empezamos a trabajar sobre los indicadores en derechos humanos? Ahí la tensión mayor es que el sistema de derechos humanos es universal, es protectorio, implica este proceso de incorpora este concepto de la extraterritorialidad de la persona humana, somos personas en este estado, en el estado de ustedes, en todos. Ese concepto había que someterlo también a que lo que importa es la persona en sí misma. Entonces, si nosotros tomamos tortura, sin duda que no es lo mismo una persona torturada que 100 torturadas, no hay duda. En la estadística va a tomar las 100 personas torturadas porque eso presenta cierta representatividad respecto a la población que yo estoy midiendo. En derechos humanos tengo que captar esa persona torturada. Y eso implica un riesgo metodológico importante. Entonces, lo que fuimos avanzando es en tener ciertos equilibrios respecto a esto. Y ahí sí incorporar estas variables respecto a la calidad, a los patrones culturales. Entonces, cuando un sistema, como en el caso, por ejemplo, del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, va a monitorear al Estado de México respecto, cuando le presenta su informe, lo que va a mirar no es solamente los datos de tasa de natalidad, de tasa de mortalidad, de cobertura del sector salud por distrito, lo tiene que ver también federal, ¿eh? O sea, México no puede presentar un informe solamente del Estado federal, tiene que presentar la realidad de sus estados, porque es responsable por todas las jurisdicciones que tiene a su cargo. Entonces, cuando lo va a evaluar, le va a preguntar también respecto a si tuvo o dispuso de una encuesta de satisfacción, por ejemplo, a los usuarios del sector salud. Se le preguntó a la gente si está conforme, cómo se le atendió en su salud, si se le respetaron sus patrones culturales. Por ejemplo, si es población indígena, si se respetó su concepto y su cosmovisión del mundo de la medicina ancestral. Eso es central que el Estado pregunte. Fíjense, gran parte de los programas en la región, por ejemplo, de acceso a la justicia, fallaron en muchos países con una importantísima inversión de recursos porque no tenían, por ejemplo, traductores. El caso de Guatemala, el caso de México es similar, muchas lenguas indígenas activas, y entonces se ponía en una jurisdicción jueces de paz, el caso de Guatemala fue muy claro, y hay muchas evaluaciones hechas al respecto, pero no había traductores, entonces nadie se acercaba al juez de paz porque no hablaba castellano. Y el juez de paz no hablaba las lenguas originarias de esa región. Fíjense que es un detalle mínimo, pero la traducción a lenguas, la disputa por los derechos lingüísticos es central en la región, que está menoscabada. No hablemos ni siquiera de integración intercultural en el sistema educativo. Entonces, respecto a tu pregunta, ese es un punto central y es un gran desafío muy dificultoso para llevar, porque tampoco se le puede hacer una política para cada persona. Hay que ver cómo los mecanismos se van equilibrando. Por eso es que el concepto de transversalidad que atraviesa a toda la estructura del Estado pretende que la mirada no sea sectorial. Es decir, que no tomemos al derecho al trabajo y la regulación del derecho al trabajo separada del resto de los derechos. Que la resolución que da un juez laboral no esté separada de otra resolución, que se tome el trabajo de mirar cómo ha sido resuelto, o por ejemplo, cuál es la política del Ministerio de Trabajo para dar una respuesta a esta línea. De la misma manera, con esta lógica de la interdependencia, el trabajo en violencias, y sobre todo violencia de género, que era tu preocupación, que compartimos fuertemente, tiene que ser necesariamente un trabajo interseccional.
interdisciplinario, interdependiente, pero también interseccional. Porque en el caso de violencia de género es tan fuerte, y por eso yo comencé hablando con el enfoque de género, porque la violencia, a ver, en otros ámbitos de la vida, las personas que tenemos mayor nivel educativo, mejores ingresos, una casa confortable, estamos mucho más protegidos que otros, ¿no? Entonces tenemos menos riesgo de situaciones arbitrarias porque nos podemos defender. Inclusive podemos llevar el caso a la denuncia, una denuncia sea autoridad administrativa o autoridad judicial. Lo particular, por eso es un indicador contrafáctico de la violencia de género, que es tan fuerte, lo que vos, el segundo punto de tu preocupación que tiene que ver con las culturas, esas culturas patriarcales, con sesgos coloniales y machistas, que las mujeres de mayores niveles económicos, de mayores, pero por propio patrimonio, de mayor nivel educativo, también son víctimas de violencia de género. En una manifestación distinta, la violencia de género no es solamente el femicidio. Nadie empieza matando. Empieza con hostigamiento, con violencia psicológica, con distintos factores que van a conformar ese último acto dramático de la consagración de la mayor violencia, que es el femicidio. Entonces, todos esos procesos requieren necesariamente. Ahora, como dije en algún momento, la violencia no disminuye en la región por todas esas desigualdades estructurales, porque las políticas públicas han sido muy eficientes, y un poco con lo que planteaba también Gabriela, México ha liderado muchos procesos. México ha liberado, así como mencioné, México ya tiene hace muchos años encuestas de uso del tiempo. Ha tenido esfuerzos importantes para implementar políticas públicas. No son suficientes por el otro factor que planteaba Jacinto, que tiene que ver con esta cultura. Esa cultura que es muy difícil. Entonces, las acciones que se han llevado a lo largo de la región para empoderar a las mujeres, que ha sido empoderamientos personales, un montón de talleres, y las mujeres se van empoderando, y en caso de situaciones de violencia, muchas mujeres denuncian, pero después es muy difícil sostener esa violencia, porque no tienen trabajo remunerado, porque no tienen vivienda, porque el violento los excluyó de su casa, porque los hijos demandan ver al padre y vuelven a esa situación de violencia previa, porque no tienen opción. Ellas no quieren esa vida. Lo que pasa es que lo que traduce ese imaginario cultural, por eso no hace falta solamente psicología social, hace falta un equipo interdisciplinario de trabajo, pero respuestas concretas. Por ejemplo, el alquiler de una vivienda para esta mujer, para que pueda ir un programa, pero que no sea un programa focalizado que le dure 6 meses. ¿Cómo se inserta luego con 3, 5 o 7 niñas? Que probablemente ella no quiso tener ninguna de sus niñas. Se le va a atribuir a ella que tuvo esos niños, y probablemente esos niños son situaciones de violencia sexual. Es decir, todas esas situaciones hay que contemplarlas. Por eso es el factor que sí está identificado, que estas desigualdades estructurales afectan la autonomía. Y cuando a mí me afectan la autonomía, están afectando también el conjunto de derechos humanos. Entonces, a mí me parece que hay vías muy importantes. Algo que no dije, y soy breve, con el tema de indicadores, que les referenciaba Laura Elisa Pérez, ahí en México, y es importante que ingresen, yo después luego comparto en el chat, al mecanismo de seguimiento del protocolo de San Salvador, porque ahí da acceso también al sistema que tiene México con datos abiertos, que es interesante ver cómo han ido respondiendo esos indicadores y qué datos se dan. No me entiendo la letra, disculpen. Bueno, y esto un poco con las preguntas del chat que tienen que ver cómo cambiamos el chip. Bueno, yo estoy muy preocupada, porque la pandemia, lo tremendo, esto que digo, ¿por qué no nos parece un escándalo que no se distribuya el trabajo de cuidados? ¿Por qué no nos parece un escándalo que haya violencia? ¿Por qué no nos parece un escándalo el abuso del planeta que hemos hecho? No nos parece un escándalo, la verdad. Seguimos, capaz que reciclamos en nuestros hogares la basura, pero no mucho más que eso. ¿Qué conciencia medioambiental estamos generando también? Digo, para poner temas que se supone que son en beneficio de todos, pero la desigualdad de género también es en beneficio de todos. Entonces, es un proceso del cual no hay que bajar la guardia, pero la respuesta para ese cambio es desde un enfoque de género y de derechos humanos. ¿En qué sentido? En que si no somos conscientes, y por eso es que tanto desde el feminismo como también del sistema de derechos humanos, se ha aportado tanta evidencia empírica. ¿Por qué? Porque necesitamos datos para comprender la profundidad y la dureza de la desigualdad. Entonces, los datos de discriminación salarial de las mujeres existen. Hay un 30% de mujeres en la región que no tienen ingresos propios.
no disponen de ningún ingreso, dependen de sus cónyuges o de sus padres. Fíjense esa situación, cómo la vulnerabiliza, no es que ella sea vulnerable, la situación de no tener ingresos propios porque no accedió al mercado de trabajo o porque tiene responsabilidades de cuidados que le impiden en su uso del tiempo, no es ella vulnerable, la va a vulnerabilizar a ella respecto a situaciones de, por lo menos de autoritarismo en el uso de recursos. ¿Por qué? Que ya te gastaste el dinero en tortillas, para seguir con el buen ejemplo de Ángel, te gastaste todo el dinero en tortillas, ¿y por qué? Y ella tiene que dar explicaciones del uso de los recursos. Entonces, ahí va a tener una pérdida de autonomía, y eso le ocurre al 30% de las mujeres en la región. Entonces, creo que el escenario es sumamente complejo. Igual ha habido muy buenos aprendizajes a nivel regional. Hoy estamos en un escenario donde los movimientos sociales, y lo que también vos planteabas, Jacinto, es interesante, que ya hay puntos de los cuales no podemos volver atrás. Yo decía, del cuidado no podemos volver atrás. De la pandemia, lamentablemente, no podemos volver atrás. Ya todos conocemos lo que ha pasado y estas injusticias. Pero creo que las demandas sociales, ya hay menos adversidad. Hay que sacarse esa idea que el feminismo solamente pelea para sí mismo y son todas estas pibas, bueno, nosotros decimos pibas, estas chicas jóvenes, alocadas, que andan por allí en las marchas. No, lo que están haciendo es un reclamo estructural a lo largo de los siglos. Situémonos, nosotros estamos en el campo de derechos humanos, situémonos en la Revolución Francesa. ¿Qué se contó de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad solamente para los varones. Las mujeres no tuvieron derechos civiles. Es más, la propia revolución guillotina a Olimpia de Gauche por escribir el mejor tratado feminista de teoría política, que fue la vindicación de los derechos de las mujeres ciudadanas. Y no la guillotina, la monarquía, la guillotina, la revolución. O sea, fíjense el proceso. Vamos al derecho al trabajo. Siempre ha habido esta mística maravillosa de los obreros entrando por París cantando el Internacional. Cuando vemos a las sufragistas, son 4 locas de clase alta que el marido en un momento viene y las agarra de los pelos. Esto lo muestra también salvo las últimas películas que han reivindicado un poco mejor la historia, pero si no la mostraban como estas locas que estaban en películas clásicas como Mary Poppins, por ejemplo, que tenía que venir la niñera a cuidar los hijos de la señora de la casa porque andaba pidiendo el voto para las mujeres. Fíjense, esos relatos son los que construyen la desigualdad, son los símbolos que hablamos al inicio en los mitos. Entonces, para cerrar, ahí me parece que hay un campo muy fuerte. Y respecto a lo de Gabriela, sí, creo que ese es el gran desafío. A ver, a mí me cuesta mucho pensar modelos de hechuras enlatados. Ya aprendimos con esas hechuras enlatadas en los años 80 y 90 con los organismos internacionales de asistencia crediticia. Yo creo que hay que construir una lógica muy desde adentro de los países, desde las culturas, desde un cambio burocrático muy fuerte. Seguramente ustedes que están con este diplomado van a generar un proceso de cambio en los ámbitos que estén, y eso me parece que va a construir. No, yo creo que hay que tomar todo ese gran corpus de derechos humanos que el enfoque de derechos humanos y de género nos da, y vos me preguntabas sobre la experiencia de la transversalidad de género. Bueno, el feminismo reconoció muchos de los fracasos que hubo. Uno de los fracasos fue precisamente cuando se llegó el rango, y esto pasó en Europa, de ministerios de la mujer, se dejó de lado la transversalidad. La idea de hacer ministerios de la mujer era porque tenía que haber un organismo en la estructura del Estado que impulsara la transversalidad. Pero ¿qué pasó en los hechos? Esas mujeres ministras, por ejemplo, no eran convocadas regularmente a las reuniones de gabinete de ministros, solamente las convocaban para el 8 de marzo, por ejemplo, o para algún tema crítico. Entonces, el resto del Estado no adoptó esa política transversal. Le dejamos, no, esto para las mujeres, esto se hace siempre, esto para las mujeres, acá hay joven, no, va al área juventud, a mí qué me importa. En economía dicen, ¿qué me importa un presupuesto que ustedes pusieron este ejemplo desagregado por género? Que lo hagan las mujeres, que lo haga el Ministerio de las Mujeres, que lo haga el INDEM, ¿qué me importa? Entonces, esa fue una de las partes de las críticas que ya se hizo hace varios años de generar transversalidad, y la otra crítica, y prometo que me callo, soy tremenda, pero la otra gran crítica fue, y eso lo asume el movimiento de mujeres, que los 2 temas centrales del movimiento de mujeres para disputar espacios en el Estado, es decir, más que espacios de reivindicaciones, fueron violencia, que lamentablemente es un tema que no se puede salir de la agenda con la cantidad de femicidios que tenemos en el continente. Y el otro gran tema es salud sexual y reproductiva. Y ese es un gran tema que lleva. Entonces los temas estructurales como cuidados económicos recién ahora están llegando a una agenda más sostenida desde los movimientos. Bueno, perdón, gracias. No, al contrario, doctora, gracias a usted.
Bueno, ya nada más leeré rápidamente un par de comentarios que aparecen acá en la página de Facebook. Dice Alberto Rivera, el control o acaparamiento sobre las vacunas contra COVID por parte de las grandes potencias podría parecer un acto positivo a favor de la salud de las y los ciudadanos de esos países. Sin embargo, esto atenta contra los derechos humanos de personas que viven en otras latitudes y en otros contextos socioeconómicos. La condición de ciudadanía y no la de personas, pensando en las escalas de libertad de Fraser, parecería limitar entonces el acceso a la universalidad a las vacunas. En una visión amplia del derecho a la salud deberían ser las personas y no solo las ciudadanas y los ciudadanos quienes tuvieran derecho, por tanto, al acceso universal a las vacunas. Y ese sería el comentario. La maestra Laura decía que de refilón con la respuesta a Gaby Barajas, pues había dado respuesta también a su comentario. Entonces, pues no sé si aquí en la sala de Zoom, si no hubiera otra pregunta, y si no fuera así, pues no me quedaría más que agradecerle a la doctora Pautasi todo su tiempo, más que su tiempo, pues toda su disposición, todo su conocimiento que nos ha proporcionado en esta presentación, en esta conferencia magistral. Y no sé, doctora, bueno, si ya para cerrar, si usted tuviera algún par de palabras con los que quisiera cerrar ya básicamente la conferencia. No, agradecerles e invitarles, muchas gracias por el debate y por la idea, invitarles a que realmente no bajemos los brazos, que podamos hacer el duelo de este tiempo, el duelo de las pérdidas, y que construyamos efectivamente una agenda igualitaria, en serio, una agenda donde los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las disidencias, de los migrantes sean parte de esa agenda, y eso es responsabilidad, donde el cambio climático también sea parte de esta agenda, ¿no? Y entonces creo que no bajemos los brazos, nos ha golpeado fuerte esta pandemia a toda la región, y nos quedan años de entrada y de salida, lamentablemente, y un escenario difícil. El virus no es democrático, como vimos, intersecta y va a afectar más a las personas que están en situaciones de desigualdades. Entonces, teniendo eso en claro, creo que la salida solamente es a partir de la universalidad en todas las prestaciones, pero esa universalidad también requiere un marco de defensa de la universalidad, ¿no? Así que muchísimas gracias. Al contrario, doctora Laura Pautasi, bueno, pues no estaría fácil la que tenemos, aunque sea una cliché, pues esto lo tenemos que construir todos, ¿no? Los derechos no se ganan con la voluntad política, porque pues eso, la voluntad política no se consigue o no se puede esperar. Hay que generar, hay que exigir, hay que hacer justiciables todas estas demandas, ¿no? Entonces, pues doctora Laura Pautasi, muchísimas gracias a nombre del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México, del CIEPS, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo, Unidad Lerma, y a nombre del doctor Carlos Ricardo Aguilar Astorga, coordinador de este diplomado, y de todas las personas que han estado presentes aquí en esta sala Zoom, en la sala de YouTube, en la sala de Facebook. Pues muchísimas gracias, le enviamos un saludo fraterno hasta Argentina, y ojalá y los tiempos en algún momento nos permitan estar realmente cerca en otras circunstancias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, un placer, y sí, claro, allá iré. Hasta luego, que estén Hasta muy bien. luego. Bueno, yo también me retiro. Muchas gracias y felicidades Gracias a ti, Gaby. todas y a todos por que concluyeron el diplomado. Un abrazo y bueno, hasta luego. Gracias, doctora Gabriela. De Muchas gracias. regreso, igual un abrazo, Gaby. La maestra Laura también, Laura Zapata, dice: aprovecho para felicitar a todos y todas las diplomantes por la conclusión de este proceso. Bueno, todavía a los diplomantes y a mí nos queda un ratito, pero pues sí, muchas felicidades. Gracias, Laura. Gracias, Marión. Pues ya se retiró la maestra Pau.